Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Es un placer para nosotros, el equipo de Desde la Raíz, integrado por su servidora Patricia Barba, por nuestro querido colega Fernando Valdivia desde Bolivia y por nuestro otro cotitular, que es Ricardo Sayavedra, que en unos minutos ha de estar conectándose. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este primer programa desde la raíz del año 2021. Me da mucho gusto enviar un saludo muy fraternal, lleno de un enorme afecto y respeto a todas las familias, los familiares de las víctimas de un delito, que es el de fabricación de culpables, que se implantó durante las terribles administraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, los tres peores presidentes que ha tenido este país, pues en muchos años. Estos familiares son mi queridísima amiga Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz, una extraordinaria joven muy valiente que ha resistido más de 13 años en prisión, víctima justamente de ese espantoso delito de fabricación de culpables de parte del gobierno, que eso es lo más grave del asunto, ¿no? También mando un saludo a Elenita Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, otra de las víctimas de fabricación de culpables. Y por supuesto, me da mucho gusto anunciarles que tendremos al aire por llamada telefónica a Mari Sáenz, una extraordinaria luchadora social y compañera de otra persona a la que admiramos muchísimo, que se llama Israel Vallarta Cisneros. Israel Vallarta, ya hemos hablado aquí del caso Vallarta Cassés, un caso que pues surgió a la luz un 9 de diciembre del año 2005, en que en colusión con dos televisoras, principalmente la Televisa, una de las corporaciones de comunicaciones más desvergonzadas, más criminales que hemos tenido en México. Con Televisa y de la mano de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, nombrado, colocado en ese puesto, nada más y nada menos por Felipe Calderón Hinojosa, un archicriminal que está acusado junto con su exsecretario de Seguridad, que se encuentra preso en los Estados Unidos con acusaciones muy graves de vínculos y de protección a uno de los cárteles más peligrosos, de los más importantes en México, el cártel de Sinaloa, nada más y nada menos. Bueno, ese mismo Genaro García Luna fue el autor intelectual, junto con Televisa, y un personaje siniestro, que se dice periodista, pero que es realmente un criminal, Carlos Loret de Mola. Entre ellos dos fabricaron un montaje que se empezó a ver desde muy temprano, ese fatídico día 9 de diciembre de 2005, y delante del público que estaba viendo ese montaje espantoso, Israel Vallarta fue torturado por la policía, que estaba en colusión también con Televisa, con Carlos Loret de Mola y por supuesto bajo la dirección escénica
del director, ex secretario de Seguridad Pública y un criminal redomado, Genaro García Luna. Ahí frente a las cámaras se dice que aprendieron a miembros de una peligrosa banda que nunca existió, llamada Los Zodíacos. Todo fue inventado por esta mente enferma de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola. Y debido a ese montaje, se satanizó, se acusó a Israel Vallarta y a Florence Cassés, de nacionalidad francesa, de pertenecer a una banda y de haber secuestrado a 3 personas, cosas que jamás ocurrieron. Es algo terrorífico. Y Florence Cassés, gracias a su nacionalidad francesa, salió libre por la intervención del presidente de aquel entonces, Nicolás Sarkozy. Y hubo un conflicto diplomático entre Francia y México por ese asunto. Finalmente, por un fallo de la Suprema Corte que deja mucho que desear, la Suprema Corte mexicana, y donde participó, hay que decirlo, la actual secretaria de Gobernación. Bueno, esa Suprema Corte espantosa, por un tecnicismo, dejó libre a Florence Cassés, más que nada por la presión que estaba ejerciendo el gobierno francés, y de la manera más absurda y más criminal, por ese mismo tecnicismo, no liberaron a Israel Vallarta. Es algo que ha manchado a una Suprema Corte ya de hecho muy manchada, que arrastra una estela de violaciones, no solamente de la ley constitucional, sino de los derechos humanos, porque esa Suprema Corte jamás, hasta hace muy poco, se ha pronunciado a favor de los ciudadanos. Y en el caso de Israel Vallarta, no fue la excepción. Bueno, esto fue un recuento muy rápido de lo que ha sido uno de los casos más espantosos que han manchado a la justicia de este país. Pero me da mucho gusto darle la bienvenida a mi queridísimo también Ricardo Sayavedra, que también muy empapado del caso Vallarta, Cassés, porque él mismo hoy él y Mari Sáenz son los voceros de nuestro querido, admirado Israel Vallarta. Mi querido Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Pati? Fernando, muy buenas noches. Pues con el gusto de empezar el año aquí con estos temas tan importantes en nuestro país y en el contexto de derechos humanos. Y bueno, muy gustoso de estar aquí nuevamente. Les saludo con mucho gusto a todos. Así es, mi querido Ricardo, pues hice un recuento muy rápido y espero haber cubierto todos los ángulos más importantes. No sé si se me escapó algo, pero me gustaría mucho que nos compartieras lo que ha sido tu experiencia desde que tú te involucraste en este terrible caso y has mantenido una cercanía muy, muy estrecha tanto con Israel Vallarta como con Mari Sáenz, que Mari Sáenz, pues, desde su activismo, un activismo muy valiente por los derechos humanos, específicamente en fabricación de culpables, se acercó mucho a Israel Vallarta y hoy es una compañera extraordinaria, valiente, de el igualmente valiente Israel. Sí, Mari, fíjate, sí, en efecto, Mari es una persona que también es muy luchadora, sobre todo que sabiendo el caso tan medular que es el caso de Israel y todas las gentes, los niveles de personajes que estuvieron involucrados en este montaje, pues Mari no ha temido. Sí, se ha mantenido en tantas cosas de evitar salir a la luz pública y hacer algunos comentarios. Sin embargo, bueno, aquí es donde Israel me pidió el favor de poder apoyarle, de ser la voz de Israel. Digo, vocero es el nombre que le damos, ¿no? Pero al final del día esa es la voz de Israel, para que sea escuchado por órganos públicos, por medios, donde cuál es su necesidad, cuál es lo que no se ha alcanzado a escuchar o cuál es lo que en su momento, antes de que yo estuviera al frente con Mari, era su voluntad y la distorsionaban por alguna razón. Entonces, al momento de yo tomar
el asunto como vocero de Israel. Me costó mucho trabajo, déjame, te cuento, Pati, porque yo llegaba y, pues, ¿tú quién eres, no? Entonces yo les decía, bueno, soy amigo de Israel Vallarta, y pues, Lolo se le interesaba quién era Israel Vallarta, ¿no? Pero al final, pues ellos ubicaban a un familiar que estaba al frente, ¿no? Sin embargo, por medio de cartas de Israel que sacaba desde el centro penitenciario, pues fue manera de ir haciendo una brecha, caminando, tocando puertas, porque realmente no ha sido fácil. Y bueno, ahí, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con Mari, pues hay cosas que se han ido, bueno, han salido favorables en estos últimos, bueno, para cerrar el año. Hay una lucha ahí incansable que hemos tenido. Sabemos que Israel cumplió 15 años, sabemos los obstáculos que tenemos por órganos públicos olvidados, porque a lo mejor toda la gente que está a la cabeza, o que son secretarios, o que son gente, pues, que tienen la agenda importante de tantas cosas nacionales, y con esta pandemia, pues difícilmente se puede llegar, ¿no? Que peticiones, que solicitudes, difícilmente podemos llegar a ellos. Y la gente que está abajo, la gente que se encarga de resolver, pues nos dice que sí, pero nunca hace nada, ¿no? Y a mí me gusta, y yo quería tocar un tema muy importante, y antes yo siempre le daba su palmadita a Gobernación, diciendo que siempre nos ayudaron, pero hoy quiero decir que no nos ayudaron. Hoy le quiero dar las gracias al señor Encinas. Desde su oficina le damos las gracias a nombre de Israel Vallarta, una persona que tenía el gusto de conocerla a distancia, algunos pasos, por una persona que se reconoció sobre la guerra del 68 y todo este tipo de cuestiones. Se reconoció después de 40 años como víctima, que es una señora que se vive en Culiacán. Y bueno, siempre íbamos a la mesa de justicia y ellos nos decían, no, que mándame información, que mándame información. ¿Sabes qué me da mucha tristeza? El Instituto de Defensoría Pública. Lo digo abiertamente. ¿Por qué? El Instituto de Defensoría Pública, hay una área que se llama la Secretaría de Combate a la Tortura, donde a Israel están llevando casos emblemáticos que están en proceso, y que hay gente que fue torturada. Sin embargo, todo se queda en el escritorio. Yo tuve 2 ocasiones de estar ahí con el secretario técnico, y no vamos a hacer y vamos a volver. Miren, tantas más cosas hemos mandado. Si estás viendo el caso de Israel por la tortura que sufrió, y está un proceso donde hemos denunciado, prácticamente ya vamos a hacer el año denunciando tortura en un centro penitenciario que sabemos que a todas luces es violatorio totalmente. Y dime qué ha hecho esa Secretaría de Combate a la Tortura. Absolutamente nada. Hay una persona y que luchamos para que se la asignaran a Israel, porque Israel la quería, un abogado defensor público, y esta persona simplemente yo le hablaba y rara vez lo encontraba en la oficina. Oye, ¿sabe qué, licenciado? Israel me pide su número telefónico, él quiere hacer una llamada, ¿no? Que me llame a la oficina, mándame correos, yo más bien los reviso. O sea, nunca nos dio la cara, y Mari es testigo. Sin embargo, en la lucha que Mari hemos tenido ahí, yo operado de la rodilla, yo en reuniones en Gobernación con una rodilla, así que yo le decía, Mari, no puedo, o sea, un rodillón, tenía días de haber salido, y sin embargo fuimos a una reunión a Gobernación, todos echan la pelotita, todos. Gobernación le echa la pelotita a la Defensoría Pública, que está haciendo la mesa de justicia. Pero una idea muy, muy interesante que hemos venido creando con Mari es la vinculación con esos medios independientes, y lo debo decirlo, medios independientes que se han ofertado a decir, oigan, yo veo que el caso de Israel cumplió 15 años y no se ha hecho nada. Sí, la pandemia, lo que quiera, y hay tantas cosas y se han desahogado. ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, ya sabemos que a Israel le abrían las cartas el centro penitenciario para ver qué mandaba, las denuncias de tortura. Bueno, por las luchas que hemos hecho, digo, no me atribuyo yo el reconocimiento, sino está Mari, hay mucha gente de por medio, medios de comunicación, y hay mucha gente que nos ha apoyado, pero logramos ganar un amparo de tortura, un amparo que se nutrió junto con el audio famoso que le llegó al presidente por medio de un periodista o una periodista. Bueno, eso fue la causa. El audio al presidente, y el presidente, voluntad política, gira indicaciones. Porque mesa de justicia, mándame los papeles y a ver qué podemos hacer.
y según ellos están jactando de que ellos hayan ayudado a 1000 y tantos, no sé cuántas presos y todo. Bueno, a lo que voy con esto es de que evidenciamos muchos recursos legales, evidenciamos que el juez de amparo de Uruapan, Michoacán, nos da el amparo, nos concede el amparo, porque el centro penitenciario no pudo comprobar que no se había llevado la tortura. Bueno, todo ese mecanismo que hicimos entre Mari, Israel mismo, hay un chico que está ahí que también se llama Luis, muy amigo de mío y también de Israel, y que es la articulación que estamos haciendo desde ellos, desde adentro y nosotros desde afuera. Entonces, evidenciamos, se logró que fue torturado, se logró, y él, digo, Israel es ahorita por quien estamos luchando, pero hay gente más que estuvo con él en ese amparo y que también ganaron por la tortura. El centro penitenciario, tan es así, Pati, Fernando, que a mí me ha negado el acceso al penal. A mí me ha negado el acceso al penal por considerarme, o sea, es prácticamente, y no tengo temor a decirlo ni nada, como siempre se los he dicho, por discriminación. ¿Sabes cuál fue el fundamento para decirme que yo no puedo pasar? Porque yo fui una persona que estuvo privada de la libertad. Ni me lo fundamentan, ni nada. Lo que no quiere es que, como yo puse una denuncia penal ante, una denuncia ante la Fiscalía General de la República por tortura y todas estas cuestiones que hemos venido denunciando y que somos muy reiterativos en cualquier espacio que tenemos, es eso. Entonces, sí, en efecto, muy independiente, bueno, te cuento, ya Israel no está en ese lugar, gracias a Dios. Sí. Ya no está en ese lugar. Este es un objetivo y que le damos, la verdad, gracias a la intervención tanto de Mari, de los medios de comunicación y, obvio, del presidente, y en este caso del señor Encinas, porque volvemos a lo mismo, y yo siempre lo he dicho, no hay voluntad política, Pati. Si hubiese una voluntad política, Israel ya no estaría ahí. Claro. Entonces, ahorita estamos esperando en este momento, y ahí vamos a ir dando a conocer esto. Hay cosas buenas que se avecinan en este año, y esperamos con esa mano que nos brindó el gobierno, esa mano de, no de hacer favores, ni sobre todo nada de eso, al contrario, de que se haga justicia y que la ley sea pronta y expedita. Ajá, digo, ya son 15 años, pero en su gobierno ellos han colmado, han cambiado muchas cosas desde que llegamos a los oídos que tenemos que llegar, en este caso el señor presidente, y en este caso su conducto ya no fue la Secretaría de Gobernación, ya no fue la Mesa de Justicia, sino fue directamente con el señor Encinas, y el señor Encinas nos aseguró que tiene indicaciones del señor presidente de salvaguardar primeramente la integridad de Israel y posteriormente estar atento de qué está pasando con este director. Entonces, ahorita estas cosas que se han venido gestando, pues no son cosas así que te las cuento fáciles, pero nos ha costado bastantito estar presionando. Un instituto de defensoría pública olvidado. Israel va a cumplir 6 meses aproximadamente en Michoacán. Nunca fue ninguna persona a verlo de defensoría pública. Israel solicitó, yo directamente presenté escritos a la defensoría, le mandé escritos a su defensor para que, y si no podía ir, una videollamada, y él decía, no, es que no me la quieren autorizar, no, es que, pero ¿sabe qué pasó? En cuanto salió a nivel nacional que el señor presidente dio indicaciones, se comunicó de todos lados diciéndole, dígale que nosotros estamos trabajando, ahí está mi número personal, diga a Israel que me llame. Ahora sí, solamente así se manejan. Y imagínate, Pati, Fernando, toda la gente que no tiene esa oportunidad de que llegue a oídos de algún funcionario, y que puedan tener ese peso para ver las vulneraciones que hay. Y digo, Israel es una parte, es un personaje, Israel, una persona que, bueno, 15 años preso injustamente, tortura, y ahí sí es sistemática en 15 años. O sea, no es una tortura sistemática que pasó en 2, 3 meses y paró. Son 15 años basado en tortura. Entonces, ahorita que está Israel más cerca, creo que vamos a poder activar todo lo que se pretende. Vamos a estar muy atentos con el gobierno porque quiere que estemos que le demos información de cómo va Israel, de qué está pasando. Y bueno, tenemos ya planes con Mari. Mari ya está en próximas en empezar a
bueno, que se reactiven las actividades en oficinas de gobierno y empezar a impulsar lo que necesitamos de Israel, que cierre el proceso para que venga ya la sentencia y poder termine esto, Pati, porque no es posible que a todas luces sabemos que hay una persona que está procesada 15 años, una persona que no ha estado sentenciada, que lo han traído de penal en penal, que ha sido sometido a tortura en prisión, amenazas, represalias por custodios, por directores, todas las solicitudes que hace dentro de la ley nacional, que es una solicitud administrativa al centro, se las niegan. Yo en el tiempo que estuvieron aquí, yo creo que promoví más de 15 controversias y al final, bueno, la justicia es lenta y volvemos a lo mismo. Hay centros, hay como está en este centro de Michoacán, donde la autoridad tiene la facultad de hacer informes falsos. Bueno, aquí hizo informes falsos, pero al final del día no pudieron demostrar la pretensión que era los sometimientos. Entonces, son cosas que se van ido avanzando, pero se está trabajando y ahorita lo que nos queremos centrar, esperando que Israel, donde está, se respete sus derechos. Estamos solicitando que haya unas medidas especiales de que gente lo esté yendo a ver, no de nosotros, gente de alguna organización, gente del mismo gobierno, periódicamente esté yendo a ver a Israel cómo está, si le están respetando sus derechos, ese tipo de cuestiones, y centrarnos en su proceso, Pati, porque ya es necesario y nuclear. Yo nada más en cuanto pueda voy a ir a visitarlo, porque necesito platicar seriamente con él para, yo creo que, a ver si cierra ya su proceso, dependiendo de lo que acuerde el juez de estas probanzas que él solicitó. Pues muy, muy, muy importante lo que acabas de decir. Efectivamente, Mari me tuvo la gentileza de notificarme, me mandó un audio, estaba muy conmovida, muy, muy conmovida, porque finalmente se había sacado a Israel de ese centro tan espantoso de Michoacán, donde había represalias contra él. Gracias. Perdón, pido una disculpa a Margarita y a su familia, porque Margarita Castro Solórzano, porque también la saludo. Ella es madre de Pablo Solórzano Castro, otra víctima de fabricación de culpables, de un caso que sí ocurrió, pero Pablo no tuvo nada que ver, fue perpetrado por policías, el caso Martí. Y un saludo también a Antonio Barragán Carrasco, un campesino, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Guerrero, que en 1995 fue víctima de una represión salvaje, una masacre en el Vado de Aguas Blancas, y luego Antonio, pues también se le atribuyeron un delito que sí ocurrió también, el de la maestra Paola Gallo, pero igual perpetrado por ampones, y la policía se lo atribuye a Antonio, que lleva ya casi 20 años por un delito que él no cometió. Entonces a ellos también un saludo desde acá. Y mi querido Fernando, voy a hacer este comentario para darte entrada. Y claro, con Ricardo coincido y me apena muchísimo. Ya no me sorprende de la Suprema Corte de Injusticia, hasta hace poco así le decíamos, hasta que por la voluntad política del presidente de la República, nada más del presidente, digamos, el ministro actual, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que es Arturo Saldívar Lelo de la REA, se está haciendo un esfuerzo megatónico para limpiar esa Suprema Corte de injusticia, porque realmente nunca respondió y nunca protegió la ley constitucional y las garantías que la ley estipula. Entonces, llena de vergüenza, precedida por una estela de corrupción espantosa, la Suprema Corte. Hasta apenas ahora está dando visos de que se quiere limpiar ese poder judicial, ese poder perjudicial, porque así es, ¿no? Y otra cosa que hay que lamentar mucho, Fernando y Ricardo y todos los que nos escuchan, pues es una inoperante
y decepcionante Comisión Nacional de Derechos Humanos que ni siquiera bajo la presidencia de una mujer cuyo familiar, Jesús Piedra, padeció la represión de un gobierno completamente fascista, como fue el gobierno, los gobiernos priistas, ¿no? Que empezaron a desaparecer gente. Jesús Piedra es una víctima de desaparición forzada, todavía no aparece con vida. Y su hermana, hija de Rosario Ibarra, es un ícono, esa señora de lucha por los derechos humanos, etcétera. Su hermana fue nombrada, o sea, la hija de Rosario fue nombrada por López Obrador, el presidente López Obrador, como la presidente de la Suprema Corte, pensando que siendo ella, estando tan cercana a la lucha por los derechos humanos, iba a cambiar a esa Comisión Nacional. Ha sido una decepción absoluta. No pasa nada, no protesta por nada. El caso de Israel Vallarta hubiera sido un caso que la Suprema Corte, perdóname, que la Comisión de Derechos Humanos Nacional tendría que haber tomado de oficio, nada, ni siquiera eso, nada. Es terrible, Fernando, tú me mencionabas que en tu país también hay casos de una violación suprema, de torturas, etcétera, y no sé si exista algo parecido a una comisión defensora de los derechos humanos, que de paso digo, no tendría por qué haber una comisión de derechos humanos si se respetara las garantías individuales que las constituciones estipulan. Los primeros títulos de las constituciones, no conozco mucho las demás constituciones, pero la mexicana, el título 1 se llama de las garantías individuales, o sea, derechos humanos. Adelante, mi querido Fernando. Patricia y Ricardo, verdaderamente conmovido por el relato que hacen ustedes de estos compañeros valientes que se encuentran sufriendo la injusticia en su propio país. Es verdaderamente deplorable tener que escuchar que todavía en este siglo XXI tenemos que afrontar situaciones de esta naturaleza. El uso de la tortura, por ejemplo, es algo que realmente degrada al ser humano. Se nos congeló nuestro querido Fernando. Vamos a ver. Violencia dirigida, planificada, etcétera, es pues algo aberrante y realmente causa una verdadera indignación y saber que en México estas cosas también ocurren. Efectivamente, Patricia, en Bolivia y en otros países de América Latina, el uso de la tortura se extendió como una forma más de represión y sobre todo de apremio para prisioneros generalmente políticos con la finalidad de quebrar su voluntad y sobre todo de escarmentar a los demás para que dejaran de ser insurgentes, que dejaran de protestar. Y lo que ustedes narran de estos compañeros, pues les reitero, llena de indignación, pero también llena de alegría y de orgullo saber que un presidente finalmente toma conocimiento de uno de estos casos e inmediatamente interviene de manera favorable como debe ser. Yo coincido contigo, Patricia, de que hay muchas instancias que no deberían existir en nuestras sociedades, puesto que se supone que la Constitución y las leyes deberían ser suficiente garantía para que una persona tenga derecho a un debido proceso y que pueda demostrar en libertad y con libertad que no es culpable de los hechos que le achacan, de eso que ustedes han llamado tan atinadamente la invención de delitos que se ha convertido en una práctica generalizada en nuestro continente. Yo, una vez más, Patricia, deseo en este espacio hablar también por los hermanos paraguayos, porque creo que es el país en América del Sur donde con mayor cantidad y además de eso
de una manera flagrante se cometen estos crímenes. En Paraguay hay cientos, hay miles de dirigentes campesinos que se encuentran presos simplemente por haber manifestado su rebelión a un sistema. La misma constitución fascista que fue inaugurada por el presidente Alfredo Stroessner faculta a la justicia para encausar a cualquier dirigente sobre pretexto de traición a la patria. Y como los compañeros de Israel y los que ustedes han mencionado en México, hay muchos dirigentes que están sufriendo hoy en día esa persecución y ese castigo injusto de parte de un gobierno. En el caso de México, hacemos votos para que todo ello vaya encaminándose muy rápidamente hacia una reparación de justicia. Y detenerme ante dos tiempos que ustedes hablan, que pasan como ráfagas, como palabras, 15 años, 20 años. Es decir, estamos hablando de toda una vida que se le ha quitado a dos seres, en este caso, de una manera absolutamente injusta, irracional, indigna de la especie humana. Realmente lamentable, Patricia y Ricardo, lo que ustedes nos cuentan y que realmente nos llenan de indignación. Muchas gracias, mi queridísimo Fernando. Tomo tus palabras para comentar con ustedes algo de lo que siempre he estado convencidísima. Yo creo que el manejo de los derechos humanos ha tenido un enfoque, desde mi muy particular posición, errado. Es decir, no se puede manejar la violación de los derechos humanos como algo separado de la cuestión política. No debe ser eso, porque voy a poner un ejemplo muy concreto. Nada más hago una pregunta y la dejo aquí para ustedes, para los que nos escuchan. ¿Qué habría pasado si el Instituto Nacional Electoral, ese corrompidísimo organismo que se supone que está para velar por la transparencia y por la garantía del derecho político del pueblo de elegir a quien mejor considere que va a representar sus intereses, y que, contrario a todo eso, condonó un fraude espantoso en 2006, mediante el cual llegó a la presidencia un auténtico criminal? ¿Qué habría pasado? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas torturas? ¿Cuántas víctimas se habrían salvado de no haber ocurrido ese crimen político? Es decir, se colocó en la presidencia a un sujeto sediento de sangre, Felipe Calderón Hinojosa, que colocó en la Secretaría de Seguridad Pública a otro sujeto con un historial verdaderamente pestilente. Ese individuo, Genaro García Luna, fue el que instauró, en colusión con Calderón, ese terrible delito. Fue, yo lo considero, una guerra abierta contra la población. Toda esa política de combate al crimen organizado, toda esa militarización, ese empleo de los militares para actuar en contra de los ciudadanos, cosa que ocurrió, este el caso Ayotzinapa, muchos casos, muchos, y convertir a las policías en el peor azote, en la peor amenaza contra los derechos de ciudadanos inocentes. Entonces, yo creo e insisto siempre en que los ciudadanos hemos tenido una gran culpa, una gran responsabilidad por darle la espalda a nuestros derechos políticos y permitir que un sujeto tan absolutamente malévolo, dos sujetos, Calderón y García Luna, con la complicidad de un pozo de corrupción espantosa que se llama Instituto Nacional Electoral, dieron lugar a todo esto. Fue un sexenio bañado en sangre y pletórico de violaciones
espantosas de los derechos humanos, que continuó con Enrique Peña Nieto, con la misma complicidad del Instituto Nacional Electoral. Así que yo también, como culpable directo de lo que le pasó a Israel Vallarta, lo que le pasó a las 8 víctimas del caso Wallace, lo que le pasó a Pablo Solórzano, lo que le pasó a Antonio Barragán y a muchas, cientos, lo que te pasó a ti, Ricardo, hago responsable también al Instituto Nacional Electoral y hago votos, porque después de la elección que viene, logremos los ciudadanos desaparecerlo por completo, cambiarlo por otra cosa decente y representativa de la voluntad popular. Adelante, mi querido Ricardo. Sí, Pati, pues mira, principalmente la cuestión electoral, sabemos que representa, exacto, una elección limpia, que representa los derechos del pueblo, pero sabemos que va dirigida a representar y a velar por los derechos de ciertos grupos nada más. Bueno, partiendo de ahí y haciendo alusión de quién estuvo en la secretaría, pues sí, en efecto, el actor principal era Genaro García Luna, totalmente con una complicidad, porque es increíble que diga el presidente, en este caso expresidente Calderón, pues que no se ve lo que hacía su secretario, ¿no? Sabiendo que tenía en sus manos toda la seguridad de la nación. Sin embargo, detrás de toda esta, ahora sí que Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues venía todo su grupo que venía con ellos de AFI, ¿no? Palomino, Garza Palacios y bueno, y la gente que estuvo con él, con su equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, si nos podemos a saber de dónde viene cada quien, pues bueno, encontramos un historial que no es muy favorable, ¿no? De cada quien. Entonces, sin embargo, y lo platicaba con una persona muy especial, que quiero mucho, hoy, tomándonos un café, estábamos hablando sobre este tema, exactamente del poder que llegó a tener. Era un Durazo nuevo, un Durazo moderno, ajá, al grado de mangonear a secretarios de defensa, generales, y decir qué se iba a hacer y qué no se iba a hacer. O sea, pusimos el gobierno no estaba en manos de un secretario, estaba en manos del crimen organizado. Ajá, totalmente, estaba en manos del crimen organizado. Ellos sabían todo lo que estaban haciendo, todo, bueno, tapando todo. Sin embargo, el poder que llegó a tener este secretario, pues, digo, esos son los casos que tenemos a la vista, Israel, todos los casitos que casos medulares que acaba de decir, pero todos los casos más pequeños, gente que fue, pero bueno, voy a hacer mi caso. En esos tiempos, digo, mejor no me pasó lo de Israel, no fue tan mediático, pero se usó el poder para hacerme lo que me hicieron, porque la persona que me hizo esto fue una persona que ocupó un cargo, bueno, no quiero adelantarme, de repente si me quisiera decir quién es, pero digo, no quiero adelantarme. Esta persona igual estuvo en esos tiempos desde Fox para acá, y es una de las personas que llegó a tener varios puestos claves en la PGR, en aquel tiempo PGR, y después llegó a ser su procurador de la Siedo, todavía no se ha ido. Y bueno, bajo ese poderío, pues qué facilidad tener tomado el poder y decir, bueno, vamos a detener a esa persona y vamos a decir que se fabricó esto, y todo lo que salga por aquí como le estaban haciendo a Israel y como le estaban haciendo a muchos, todo lo que tuviera que ver secuestro en la Ciudad de México era Israel, todo lo que tuviera que ver con cuestiones de alguna persona que estuviera detenida, tenían que ver con él. Entonces, yo considero algo muy importante, y hay algo que me mandaron decir una persona que está privada de libertad por medio de una carta, y no sé, no tengo el dato, no puedo investigar ahorita, y bueno, y eso porque pues tenemos un problema aquí, tenemos un problema familiar, y es que supuestamente en Estados Unidos están denunciando a Genaro García por tortura aquí en México. Ajá. Entonces, ese dato no lo tengo precisamente si sea cierto o no sea cierto, pero bueno, si eso fue en Estados Unidos de una persona que llegó a radicar aquí, imagínate todo lo que hay aquí de gente que a lo mejor no quiere problemas o no quiere afrontar, o cuánta gente no está todavía privada de su libertad, cuánta gente no está todavía porque sus familiares a lo mejor no están privados, están muertos, o cuántas personas están desaparecidas. O sea, creo que fue uno de los sexenios, el sexenio panista, donde más actos
violentos pasaron con gente civil, con gente, cuánta gente encontraban que, porque no se paró en retén, los militares dispararon, o la Policía Federal, o cuánta gente andaba vestida de Policía Federal y no sabías ya ni quiénes eran. ¿Por qué? Porque al final pues el crimen organizado estaba vestido de uniforme, que fue la verdadera realidad. Entonces yo considero que tienen que empezar, bueno, uno dice Israel, tiene que empezar a empezar a denunciar todo lo que tiene que ver, o sea, y toda la gente le va a hacer una seguidilla, porque hay mucha gente que está esperando el momento crucial. Yo creo que el momento de que Israel salga, primero Dios, va a ser un parteaguas donde mucha gente va a salir a denunciar. ¿Por qué? Porque están esperando esta parte que es un tema central, que salga Israel y que se empiece, no nada más contra Genaro, porque detrás de Genaro hay mucha gente que operó, mucha gente que a lo mejor no ha sido nombrada ahorita, pero que Israel en una carta le mandó a decir, falta fulano, falta falta el otro. Entonces, hay una cuestión muy importante y que se tiene que atender este año ya, que también es el caso, bueno, es el mismo caso de Israel, su hermano. La orden de aprehensión contra Carnas Palomino. ¿Qué está pasando con esa orden? No vaya a ser, sí está, pero está archivada. Vamos a ver y vamos a pedir si es necesario un control judicial para que informen a la familia, en este caso a Mari, en este caso, porque yo también estoy viendo el caso de Mario, y saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque es parte de tener justicia. No nada más de que, ya se giró una orden de aprehensión, pero ahí se quedó. Vamos a ver qué ha hecho la Fiscalía en darle seguimiento a esta orden de aprehensión y con ello seguir evidenciando que verdaderamente hay voluntad para detener y para hacer justicia a la gente que realmente participó en estas cuestiones tan atroces que es la tortura. Así es, Ricardo. Le estoy marcando a Mario Stein. Vamos a ver si entra la llamada. Esperamos que se escuche. Bueno. Mari, mi querida Mari, ¿cómo estás? Hola, Pati. Hola, pues muy bien, gracias a Dios, aquí con un poquito de frío. Caray, Mari, cúbrete bien. Mi querida Mari, estamos aquí con Ricardo Sayavedra y con Fernando Valdivia, un periodista muy querido hasta Bolivia, y pues ha escuchado él con estupefacción todo lo que ha ocurrido en el caso, un caso emblemático que es el caso de Israel, un hombre muy valiente y pues que tiene la fortuna de ser acompañado por gente de primerísima calidad como eres tú, Mari, una gran activista muy admirada por mí, por mucha gente muy respetada, activista por los derechos humanos, mi querida Mari, y bueno, aunque estamos bajo un gobierno que claramente ha dado muestras de un gran humanismo y una gran voluntad por resolver lo que la corruptérrima Suprema Corte no hizo durante años, todavía hay situaciones que hay que corregir mucho, mi querida Mari. Pues, ¿estás contenta, verdad? A ver, platícanos. Pues sí, Pati, estoy coincido con lo que dices. La verdad que sí, en estos momentos sí me encuentro contenta, pues pues muy positiva, muy optimista por la situación ahorita que hemos estado viviendo. Sí, han sido muchos meses, la verdad, de una tortura intensa, te puedo decir. Sí, acá por este lado ha sido sido una incertidumbre que hemos estado viviendo, padeciendo. No se imaginan también con lo que es que ha estado pasando en Israel. La verdad que sí estaban pues con una impotencia porque pues no se veía nada, no se avanzaba nada. Pero mira, Pati, Dios pone las cosas en el camino y la verdad que se fueron dando. Estos tiempos de Dios pues para mí son sabios, y pues se ha dado el momento, la oportunidad de nosotros ver yo personalmente que hay una gran voluntad para no solamente en el caso de Israel, sino todo lo relacionado a las violaciones a los derechos humanos y a las injusticias que se han estado ocultando por sexenios pasados, ¿no? De fabricación de culpables y como pues ya conocemos.
Y pues sí, esta vez sí, a partir de algunas acciones que hemos hecho ahí también en estos meses, Ricardo y yo, ¿verdad? Pues una lucha intensa que para mí ha dado frutos, se está dando frutos y sí estamos viendo pues por fin una luz que está iluminando este caso de Israel. Este caso, que es un caso, como bien lo dices tú, es un caso emblemático, que para mí es la libertad, no solamente de Israel, es la libertad de muchos que están en esta situación. Así es, mi querida Mari. Les comentaba yo a Fernando y a Ricardo que no sé si piensen que estoy un poquito, pues no sé, desubicada, pero no lo creo, Mari, porque les comentaba que yo directamente responsabilizo, Mari, no solamente a García Luna, que es un verdadero criminal, no solamente a Calderón Hinojosa, que es otro criminal más peligroso, creo, sino responsabilizo a esta pozo de corrupción espantosa que se llama Instituto Nacional Electoral. Mari, porque de no haber condonado el INE, el fraude horrendo en 2006, ¿cuántos sufrimientos, Mari, no se habrían evitado? Si hubiera llegado a la presidencia quien realmente ganó esa elección tan controvertida, tan terrible, por el fraude que significó, ¿cuánto dolor no se habría evitado, Mari? O sea, es lo que siempre estoy pensando. ¿Cómo ves? No, sí, coincido contigo, Pati. La verdad es que, te digo, son estos sexenios que nosotros como hemos corroborado personalmente, vivido también todos estos fraudes, no solamente este fraude que les comento, sino todos que nosotros nos consta, Pati, que pues caminando en las calles, luchando en protestas y todo, nos hemos dado cuenta también de toda esta situación. Hasta la fecha de hoy, Pati, te puedo decir que aún siguen habiendo todo este tipo de fraudes, de corrupción, ¿sí? Necesitamos limpiar todo esto, principalmente sacar a Córdoba de aquí del INE, ¿no? Este es uno de los principales que también están ahí incrustados todavía, aferrado al poder, pues para seguir en lo mismo, ¿no? Sí, corazón. Y aquí hay un personaje oscuro, igualmente malévolo, que se llama Isabel Miranda Torres, anteriormente conocida como de Wallace, y que ha sido una de las más fervientes acusadoras e interesadas en que Israel no sea liberado y que no sean liberadas tampoco las víctimas del caso Wallace, que ella con la misma mente enferma, sociópata de su compadre Genaro García Luna, inventó. Genaro García Luna junto con Loret de Mola inventaron el caso Vallarta y la banda de los Zodíaco. Y este personaje igualmente cruel y sociópata de Isabel Miranda, muy cercana a García Luna y muy cercana a Eduardo Margolis, Mari y Ricardo, muy cercana, porque Eduardo Margolis fue el que le pidió a su compadre García Luna que se encargara de Israel y de Florence, ¿verdad? Entonces, son este tipo de personajes protegidos políticamente por la gente del PAN específicamente y algunos otros personajes en el Senado del PRI, del PRIAN. Por eso Isabel todavía anda libre, pese a los crímenes que cometió, y ha sido como repito, una de las más interesadas en que Israel no sea liberado. Y tú misma, mi querida Mari, tú misma padeciste, y yo misma, bueno, no voy a hablar de mí, no me gusta eso, pero hemos padecido las amenazas de este personaje que tiene que ir a la cárcel, Mari, tiene que ir a la cárcel. Sí, Pati, fíjate que yo te voy a comentar que yo a la señora Isabel Miranda de Wallace, igual como el caso de Israel, como el caso precisamente de Wallace, pues yo llegué a creer la historia, ¿no? La película que nos vendieron en televisión,
y pues la verdad yo a la señora la terminé de descubrir, o sea, hasta dónde su maldad, Pati, cuando fue el 2017 las dos marchas que ellas anunciaron, no me acuerdo quién fue la otra, pero fue Isabel Miranda de Wallace. En esa marcha que era contra el muro del Trump, supuestamente, pero estaban apoyando a Peña Nieto. En esa marcha, a partir de ahí que yo la confronté, esa vez que yo la confronté, porque se apoderó de la prensa, y desde ahí que me señaló como un hombre vestido de mujer, desde ahí yo empecé a darme cuenta hasta dónde era el poder de la señora, porque me empezaron a hostigar, me empezaron a seguir en una camioneta de Televisa, con logo de Televisa, o sea, tengo toda esa evidencia para ti, toda esa evidencia que se denunció, y pues me di cuenta que hasta dónde, o sea, a mí me vino a golpear, sabes, tú estás enterada que me vino a mandar a golpear con dos hombres hasta acá, hasta Tampico, ¿no? Sí. Tamaulipas. Sí. Y bueno, todo eso se denunció, ¿sí? Y pues la verdad que me fui dando cuenta hasta dónde la señora tiene la facilidad de mentir, es una perversa, y pues es la segunda, fueron dos veces que yo la confronté también en enero del 2018 también afuera del Palacio, que quería otra vez incrustarse como parte de la sociedad civil dentro del gobierno, y que no permitimos, Pati, también hay una evidencia sobre esto. Y pues no, Pati, hay muchas personas que la verdad es que le temen, le tienen un terror. En una MP de Hassan de Ruiz se llama, le digo con su nombre, Pati, porque para que sepan que hay personas ahí en PGR que están coludidas con él, o por lo menos por miedo, callan o hacen y deshacen a la voluntad de la señora Isabel Miranda de Wallace. Y pues la señora con tal facilidad entra en las cárceles, también se le han acercado familiares. Ahora que en el asunto de Israel, familiares se han acercado para aportarme información acerca de la señora, cómo entraba, cómo salían los penales, a negociar con delincuentes, Pati, a unos a torturar y a otros a negociar para que señalaran a gente inocente, llevándoles fotografías, y lo digo con esta seguridad porque me lo dijeron y con pruebas, Pati. ¿Sí? Entonces, así como Isabel Miranda de Wallace ha defendido a capa y espada su mentira sobre el caso de su hijo, la delincuente de Wallace, así también a ella sido parte de un tentáculo más de la simulación con su organización Alto el Secuestro, para ser partícipe de todas la fabricación, no solamente culpable, no solamente en el caso de Israel, pues ya te lo dirá ahí Ricardo, que está ahí presente, él fue uno también que también fue parte de fabricación de culpables. O sea, con qué facilidad era una organización criminal, Pati. Entonces, ahorita en este actual gobierno, pues estamos pidiendo que se investigue, o sea, todos estos tentáculos que están impidiendo que avance un progreso de un cambio en busca de la justicia. Te lo digo porque inclusive hace poquito acabo de denunciar a una persona de ahí de Gobernación que estaba filtrando documentos. Se las puse ahí al licenciado Encinas, ¿sí? Y es algo que nosotros seguimos exigiendo que se investigue, y que personas que están ahí, que en vez de apoyar aquí al nuevo gobierno, lo están apuñalando por la espalda, y pues eso conlleva a que también nos pasan a fregar a todos como ciudadanos, Pati, ¿sí? Definitivamente, mi querida Mari. Mira, le voy a dar el micrófono a nuestro querido Fernando, hasta Bolivia. Fernando, no sé si tú quieras dirigirte a Mari, hacerle una pregunta, un comentario. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, un honor, Mari, conocerla por lo menos virtualmente y saber de la lucha que están llevando adelante todos ustedes. Bueno, yo la pregunta que quería hacerle era ¿cómo califica usted el grado de impunidad con que se manejan estos temas? ¿Usted cree que hay impunidad en México, lo que facilitaría que estos casos se reproduzcan cotidianamente? Pues de que hay todavía impunidad, de que aquí en este nuevo gobierno
sí la hay, porque desgraciadamente se siguen en el poder, pues jueces, magistrados, pues las penitenciarías y pues funcionarios públicos más que nada que están incrustados, o sea, aferrados al poder y obviamente que sigue siendo simuladores y pues aparentemente dando confianza al nuevo gobierno que es el presidente López Obrador, de que pues está haciendo algo para erradicar todo esto, pero es mentira. Entonces nosotros como ciudadanos nos corresponde también colaborar para denunciar todos estos actos de corrupción, todos estos actos de impunidad, porque solamente así nosotros también sabemos y hay muchos que tenemos conciencia que una sola persona no va a poder, una sola persona que tenga la intención en la silla presidencial de hacer una limpia de toda esta impunidad, no lo puede hacer cuando se confía en alguien que no está actuando. Entonces nosotros nos corresponde también como ciudadanos estar evidenciando. Pues de alguna forma hemos logrado avanzar en muchos aspectos. Personas como por ejemplo como Ricardo, que es una persona que también vivió toda esta impunidad, toda esta injusticia, también él como abogado, un excelente penalista, también hacer pues de alguna forma trabajar, colaborar en evidenciando y denunciando todos estos actos, más que les puede decir, hablar sobre todo esto, siendo el abogado. Mi queridísima Mari, no sabes cómo te aprecio que hayas tenido la gentileza de tomarme la llamada. Es para nosotros un honor, para mí es un honor tenerte aquí en el programa y siempre va a estar a tu disposición, mi querida Mari. Vamos, no sé si quieras mandar un mensaje final, estamos ya acercándonos al final del programa. Adelante, Mari, antes de pasarle a Ricardo Sayavedra, o no sé si Ricardo quieras hacerle un comentario a Mari aquí al aire. Adelante, Ricardo. Bueno, Mari, le puedo hacer muchos comentarios, digo, siempre estamos en contacto, yo creo que diario nos hablamos, pero es parte de, bueno, yo como te lo dije al principio del programa, admiro mucho a Mari, fue una persona con la que me acoplé desde un inicio, desde que empezamos, y de hecho, desde la primera vez que nos vimos, obvio, ella también la desconfianza que se vive en ese tipo de cosas, de que ya no sabes ni quién te va a apuñalar, ni a quién puedes confiar, entonces empezamos a crear, nos llevamos muy bien, y la verdad, siempre tanto yo aporto, ella aporta, y entonces al final llegamos a una conclusión, hay que hacer esto, y bueno, yo también estoy muy alegre, y ella me lo externó el día que nos dieron esta sorpresa, y bueno, muy contentos porque es una lucha que es de meses, y bueno, tenemos prácticamente un año, y ahí está testigo Mari, desde un diciembre empezamos la lucha hace un año ya, y la lucha, y entonces, digo, se nos atravesó lamentablemente esta parte de la pandemia porque yo creo que este año era el de Israel, bueno, el año pasado yo creo que eran los tiempos, sí. Pero bueno, nada, Mari, recibe un abrazo y seguimos en este tema. No, pues muchas gracias. Pues yo quiero comentarles que sí, la verdad es que hemos estado de alguna forma de por allá, por acá o juntos, pero sí ha sido una guerra, una lucha intensa, la verdad, sin descanso, prácticamente no hemos descansado, pero sí es una lucha que nos queda claro que la perseverancia se logran muchas cosas. Ahorita nosotros, por ejemplo, sí hemos logrado de alguna forma, conforme a la ley, conforme a derecho, hemos logrado mucho, la verdad, pero pues como te digo, Pati, les digo a la audiencia, a Ricardo lo sabe, que toda acción que es válida, toda acción de protesta es válida. ¿Por qué? Porque también nos permite a que, por ejemplo, ahora el presidente que se enterara de muchas situaciones de las que no estaban enterados, ¿sí? Hay mucha gente, Pati, que yo veo que critica, que dice, que señala, es que no se está haciendo nada, es que no, pero es que la realidad es esa, Pati. Piensan que se está trabajando, o que digo que no se está trabajando porque la verdad no saben la realidad, que están incrustados estos parásitos que siguen queriendo fregar, tú sabes, se les quitaron grandes beneficios que obviamente que están ahí queriendo aparentar que están haciendo algo y no, pero pues a espaldas del presidente, ¿no? A mí me queda claro, yo lo descubrí.
yo lo descubrí y me queda muy más que claro. Y pues esto, yo lo que quiero decirles que de alguna forma no es que fue capricho, pero fue por derecho, que Israel estaba padeciendo mucha amenazas, el director del Tefereso, y prácticamente tortura, estaba siendo torturado, y gracias a la valentía de Israel que se ha denunciado, pues, y que pues nosotros somos prácticamente sus ojos, sus voces, y pues la gente que también se ha sido solidaria como tú, como muchos, que nos han obligado a aportar. Y pues mira, hoy estamos contentos, satisfechos, porque sin las promesas que nos dieron, o sea, se dio, y hoy te puedo decir que Israel, el día 31 de terminando el mes, pues sí me dieron la sorpresa de que ya está en México. Está en México, en Altiplano, y pues gracias a Dios, pues de alguna forma, pues ya no está a merced del director que estaba siendo amenazado, y se lo dijo a ti, quiero que la audiencia lo sepa, lo dijo, estaba de encargo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, el director está denunciado, creo que ya Ricardo ya les comentó, y van a haber más denuncias, y pues obviamente que no vamos a callar, no vamos a dejarnos intimidar. Yo, como le dije a Israel, tú no te preocupes, que afuera nos sabemos defender, no que nosotros que nos digan que te están haciendo esto para someter lo que tú quieras, no, papi, a la raya nos morimos, ¿sí? El miedo somete. Aquí no hay miedo. El cobarde te va a atacar siempre por la espalda, ¿sí? Pero aquí estamos de frente. Y por eso estamos evidenciando todos, dando visibilidad tanto al caso de Israel, y para también pues nosotros, ¿no? Protegernos de alguna forma. Y hacemos responsables a todos los que tú ya mencionaste, papi, inclusive a Loret de Mola. Claro. Loret de Mola es uno de los principales cínicos que ha destruido la vida de muchas personas, y lo sigue haciendo, y ya es justo que se acabe todas estas injusticias. Ya es justo que ya se les dé ya ellos paguen también ante la justicia. Isabel Miranda de Wallace, García Luna, Cárdenas Palomino, todas, Pati, inclusive Azucena Pimentel no tiene por qué estar ya tampoco traída, incrustada en el gobierno de López Obrador. Azucena Pimentel es una clave que sobre el asunto del montaje del caso Florán Café. Absolutamente, mi querida Mari. Pues seguimos en contacto por tu medio. Mándale, hazle llegar como siempre a Israel un enorme, enorme abrazo. Siempre está en nuestro pensamiento. Es un hombre gigantesco, de una valentía de verdad enorme. Así que un abrazo muy fuerte para ti también, mi querida Mari. Te queremos muchísimo, te admiramos aquí y seguimos en comunicación, Mari querida. Por favor, Pati, por favor, transmite esto, que por favor, que apóyenos con la libertad. El caso Brenda Quevedo, tú sabes, el caso de Brenda Quevedo Wallace, los que están presos por el caso Wallace, tú sabes, sí, que principalmente Brenda, que César y Israel, tú sabes que cualquiera de ellos que salgan es la salida de muchos. Sí. Es la salida de muchos, porque van a salir muchos a partir de ellos, Pati. Y pues necesitamos que nos apoyen para que nosotros apoyemos después a todos los demás, porque así va a ser, porque así es la intención de Israel, porque así es la intención de Ricardo, porque así es la intención mía. ¿Sí? Lo sé, mi querida Mari. Te mando un abrazote enorme y seguimos en contacto. Muchas gracias. Abrazos para todos. Saludos, Ricardo. Gracias, Mari querida. Hasta luego. Pues ya le escuchamos. Sí, una persona muy, muy valiente. Pues ya, ¿qué más podemos decir, no? Vamos cerrando, Ricardo. Aquí, afortunadamente, nuestra querida Frauke nos tolera unos minutos más, siendo un caso de verdad que ya traspasó las fronteras de México, por lo espeluznante que ha sido todo, ¿no? Adelante, mi querido Ricardo. Sí, Pati, pues mira, en efecto, como te estaba diciendo, Mari, yo creo que también hay una cuestión ahí muy, muy omisa por parte
de quien tenga en las manos esta parte de Secretaría de Gobernación, de la liberación de Brenda Quevedo. Brenda Quevedo, pues ya está la determinación de la ONU y que por la mesa de detenciones arbitrarias. Entonces yo considero que se tiene que activar esta parte donde ya se reconocieron las múltiples violaciones que sufrió Brenda, y que sí, es momento preciso y oportuno. Está en un gobierno que tiene la voluntad política, eso me consta. Sí. Que sí hay mucha gente que está incrustada, como bien dice Mari, como decimos, hay unas células incrustadas totalmente en todas las dependencias públicas, llámese Poder Judicial, llámese Ejecutivo, llámese cualquier... Hay gente que todavía se resiste a este cambio, pero sí, como bien nos dijeron en la última reunión que tuvimos con la autoridad y por indicaciones del señor presidente, que dijo que están tratando de ubicar quién es ese tipo de gente, quién es la gente que filtra información, quién es la gente que está obstruyendo, quién es la gente que saca toda esta información, que sigue perjudicando a las personas privadas de libertad, a las familias, a los desaparecidos, porque es un tema muy grande. Igualmente, las cuestiones del presidente. Ahorita hay algo muy importante, y eso es para el presidente del Poder Judicial. Si bien es cierto, él, y lo hay en redes, él sufrió presión de Calderón para el caso Israel y Florence Cassés. Claro, él lo declaró, dijo, ¿saben qué? Yo, sí, en tal caso, yo recibí presión del señor presidente en ese tiempo, Felipe Calderón. Entonces, yo creo que es el tiempo, son los momentos. Yo creo que este es un año donde tenemos que hacer mucho activismo, y no me refiero nada más a la parte legal, sino como sociedad, vuelvo a lo mismo. Aquí hay una participación ciudadana, denunciar, de señalar a aquella gente que no está permitiendo ejercer justicia, de los que no están permitiendo llegar a las personas correctas. Por ejemplo, no todos podemos entrar a la conferencia mañanera. En aquellos ayeres, ¿cómo llegabas al presidente? Una carta nunca la recibía cualquier gente, hasta ahora hasta la tiraban. Ahorita es un momento donde están los vínculos, donde el señor presidente no dice qué me preguntes y qué no me preguntes, porque ahí tanto fue el audio de Israel. Y bueno, vamos a hacer llegar muchas cosas todavía. Yo creo que dentro de todo esto que estamos haciendo como ciudadanos, deja de profesionistas, deja del abogado, deja de todo eso. Como ciudadanos, ¿qué es lo que queremos para nuestra sociedad? Entonces, tenemos que empezar a cambiar nosotros por hacer esa participación ciudadana en cualquier momento, ya sea en cuestiones judiciales, ya sea en cuestiones, cuántas cosas nos pasan haciendo un trámite, todo tipo de cuestiones que son insignificantes, tenemos que empezar a tomar. Tanto es así como en las elecciones, como es así que queremos un cambio. O sea, siempre se tiene que hacer. Las grandes luchas y los grandes cambios han surgido de grandes batallas por tiempo, pero se ha logrado. Entonces, esto que está pasando con Israel, con Brenda, con Pablo, con todos los que vienen aquí, con toda la gente que está desaparecida, caso de Yotzinapan, yo creo que es un momento que este gobierno empieza a darnos muestras de confianza, nos empieza a dar muestras de que sí tienen la voluntad, de que no va a ser un cambio. Hay tantos temas tan necesarios en nuestro país como para poder decir, bueno, voy a aplaudir y se va a acabar, voy a resolverlos. Hay tanta cosa que hay que hacer. Entonces, en ese tema yo considero que tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos toca, y bueno, esperando recibir esos frutos, porque les adelanto, como les dijo Mari, antes de la pandemia íbamos a consolidar una ONG, una organización no gubernamental. Ajá, entonces, esperando que Israel, o que hay otra persona que también quiero mucho, que fue mi compañero de celda, que se llama Luis, y que fue compañero también de Israel. Ahorita por este traslado se cambiaron, pero son gente que estamos en este proyecto. Digo, no tenemos todavía los recursos, pero de alguna forma podemos cooperar. Y como yo se lo dije a Mari, vamos a seguir luchando, y a la gente que se le puede extender el brazo, ahí vamos a estar. Y bueno, son cosas que van a servir para poder seguir nutriendo la fabricación de culpables. Qué gran noticia. En lo que yo pueda colaborar, cuéntame, involúcrame, inclúyeme. Claro que sí, claro que sí. Mi querido Fernando, no quiero dejar pasar este momento para mandar desde acá, desde mi persona, desde mi país, desde un abrazo solidario a los compañeros de Paraguay. Es un país azotado por las dictaduras más espantosas, desde Alfredo Stroessner en adelante. Hubo una pequeña respiro con
presidente que no alcanzó un ex sacerdote, ¿verdad? Fernando Lugo, que no le permitieron llegar. Y entonces volvemos a lo mismo. Las cuestiones políticas impactan directamente el destino de una sociedad. Ve nada más, está un dictador deleznable, ahorita tan deleznable como lo fue Stroessner, colocado por el gobierno norteamericano, porque esa es otra, ¿no? Y está un pueblo padeciendo, ciudadanos inocentes, líderes, campesinos, padeciendo cosas tan horrendas como las que le pasaron a Israel, a Brenda Quevedo, a Jacobo Tagle. Es terrible. Entonces, yo creo que tenemos que mostrar solidaridad, no nada más dentro de las fronteras, fuera de las fronteras también. Se tiene que acabar, el mundo tiene que ser mejor. Tenemos que ser mejores ciudadanos del mundo. Mi querido Fernando, ¿con qué cierras este programa? Pues creo que Ricardo y tú han sintetizado muy bien y de la mejor manera lo que yo siento y pienso respecto a este tema. Y nada, yo creo que ahora lo que corresponde y pido es que transmitan desde Bolivia nuestra solidaridad con Israel y con todos los compañeros que sufren injusticia, que sufren prisión indebida y que son sometidos a malos tratos. Estos héroes anónimos son los que nos están marcando el camino a seguir. Gracias, Pati. No, gracias a ti, me quedo Fernando, y por supuesto el amor, el cariño al pueblo boliviano, valientísimo, valientísimo, lleno de dignidad, y al nuevo gobierno que por fortuna pudo ganar. Un gobierno humanista, un gobierno que va a garantizar otra cosa, un gobierno parecido al que tenemos aquí en México. Es cierto que hay células cancerosas incrustadas, cuesta trabajo sacarlas de ahí, pero tienen que salir tarde o temprano. Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad, como siempre es un privilegio tenerlos aquí conmigo. Gracias por estar aquí en este programa. Gracias a Frauke y a Jesús, y muchas gracias a todos los queridos compañeros de Facebook que tuvieron la generosidad de difundir que se iba a llevar a cabo este programa, y pues les mandamos un abrazo. Facebook no me gusta, pero sí me gusta la gente solidaria en Facebook. Así que un abrazo a todos y nos estaremos por aquí viendo el próximo sábado. Ya les diremos de qué vamos a tratar, pero siempre es muy cercano a la gente los temas que tratamos aquí. Muy buenas noches, les mando un abrazo enorme a todos.